Entre amigas, reales y honestas. un espacio en donde confirmarás que no estás solo y eres tan valioso como todos. Y que cada uno vive realidades diferentes, pero todas son igual de válidas e importantes. Que no debes callar ni tratar de pertenecer. Solo ser, un espacio en donde conectarás y te identificarás, o tal vez no, con todas las experiencias que compartimos y que, claro, no somos expertas o profesionales en muchos temas, pero somos dos mujeres reales y honestas a punto de tocar situaciones que probablemente has vivido igual o distinto a nosotras. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Amigas Reales y Honestas. Yo soy Liz. Y yo soy Cian. Bienvenidos. Vamos a seguir hablando, sí, de temas de maternidad. Y nos encanta porque el día de hoy hay una invitada que, bueno, tiene de todo un poco, la verdad. Les va a encantar su perfil. Digo, ya saben que al final de cada capítulo les vamos compartiendo las redes sociales. Pero hoy vamos a hablar de las emociones que nadie te cuenta después del parto. Y eso se me hace algo no solo interesante, sino también importante. Porque, ok, sí, los síntomas, todo padre y preocupante en el embarazo, pero ajá, ya de a luz y luego, ¿qué pasa, no? Entonces, el día de hoy vamos a tener a una terapeuta holística que acompaña a mujeres a sanar, a liberarse de lealtades ancestrales inconscientes para recuperar la paz interior. Lo que la representa son los arcángeles, los girasoles, las velas, los cuarzos y el péndulo. Tenemos el día de hoy a María Mendoza. ¡Bravo! Gracias, muchas gracias, qué bonito. Hola, pues bienvenidos a todos, gracias por escucharme, gracias a ustedes por esta bonita invitación. Yo estoy muy feliz y contenta de estar aquí. María, es que me encanta porque, a ver, si ya pudiste escuchar algunos capítulos de la primera temporada, aquí tanto Liz como yo tenemos un yo interno muy brujito, ¿no? Lo personal, digo, no me voy a presentar otra vez yo, pero en lo personal sí trabajo mucho como con la energía, con la parte de la kasha, etcétera. Entonces, Claro. desde que me dijo Liz sobre ti, dije sí, o sea, tiene que estar con nosotras porque nos vamos a entender, hablamos el mismo idioma Claro. y más aún, pues cuando se trata de la maternidad, ¿no? Exacto, exactamente, y es un tema muy común y que yo, la verdad, yo lo veo mucho en terapia con mis consultantes. La mayoría de ellas son mujeres, entonces hay muchos temas de depresión, incluso de depresión ya de muchísimos años. Ya tengo, por ejemplo, mujeres ya con hijos grandes que ya están casados, ya son mujeres jubiladas, entonces sigue siendo esa depresión. Y me gustaría también pues hablarles como de a nivel espiritual, qué es la depresión postparto, ¿verdad? Entonces, pues por ejemplo, la depresión postparto a nivel espiritual es una desconexión contigo misma, es una desconexión con tu esencia, es una desconexión con tu propósito de vida. Entonces, igual la depresión lo conocemos como un exceso de pasado. Entonces hay muchas cosas que resolver atrás para poder, lo ideal siempre es aprender a vivir el presente. Uh-huh. Entonces, cuando tenemos temas de depresión es un exceso de pasado, ansiedad, un exceso de futuro. Entonces, a nivel espiritual, el significado sería eso, sería una desconexión contigo. Oye, y a ver, me voy a saltar tantito porque esto que acabas de decir, justamente me recuerda, yo no viví como tal una depresión postparto, pero platicaba en el capítulo, creo que fue el 4 o el 5, que la primera semana como que se me cortó la leche porque de una persona sentía como una vibra medio bajita y muy así como quererme controlar, y de otra el estar pues viendo y sintiendo
y esa pancita, y esa pancita. O sea, llevaba 3, 4 días y ya sabes, ¿no? La crítica, y esa pancita, esa pancita. Entonces fue muy fuerte mi enojo y aparte yo sí como que pues sí me frustro, la verdad, porque mujer controladora y así, entonces me frustré, se me cortó la leche y ahorita que dices eso, también tendría que ver entonces con temas, obviamente, que sanar con esas personas y sanar conmigo misma. Sí, exacto. Yo les digo mucho a mis consultantes, a ver, mira, ¿la espiritualidad qué es? La espiritualidad es un estado de conciencia, que es un estado de conciencia donde yo me hago responsable de mi vida. Sí, la espiritualidad ya no puede entrar la queja o decir, es que me hizo por su culpa, yo estoy así. O sea, ya no puede entrar eso espiritualmente. Eso no es una persona espiritual. Entonces, por eso la espiritualidad no es tan fácil de llegar a ese estado de conciencia, ¿verdad? Esa responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todo lo que pasa afuera, personas, situaciones, problemas, que se va el agua, que se me va lo de la leche, etc., al final de cuentas es un reflejo de lo que hay adentro. Sí, y yo les digo a mis consultantes, miren así, las personas, las cosas que te pasan es un espejo que te está reflejando, tu energía está atrayendo a esa persona. Entonces, esa persona o esa situación es un maestro que te está reflejando lo que todavía no has podido liberar, sanar. Entonces, esa persona va a seguir ahí con esa misma actitud hasta que tú tomes conciencia de qué te está mostrando. En este caso, por ejemplo, yo les digo, si veo que esa persona me está robando, ¿en qué parte de mí yo me estoy robando a mí misma? Eso es conciencia, eso es espiritualidad. Entonces, al final es, por eso siempre yo les digo, cuando trabajamos cualquier tema es siempre regresar a mí, ¿ok? ¿Qué me está reflejando? Regreso a mí. La solución está adentro, conmigo. Tengo problemas, obviamente hay que solucionarlos afuera, pero para que se acomode todo, la energía es siempre regreso a mí. Porque nadie nos hace ni nadie nos, eh, si nos hace o si es que por su culpa quiere decir que yo le estoy brindando el poder a los demás de mi vida, de lo que soy, ¿no? Entonces, eso al final es espiritualidad, no es algo tan fácil, ¿verdad? Obviamente no quiero que se me vayan a decir, ay, pues entonces me siento culpable. No, no, no. Es como hacer conciencia de, de que esa persona probablemente viene a ser tu maestra para aprender a poner límites, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, como sabemos, los límites al final no son para los demás, son para mí. Sí. Para mí, Dijiste algo y me resonó demasiado. O sea, Ujú. justo esas personas y lo que sucede sí tienen mucho que ver con nosotros, con lo que tenemos que sanar, pero sobre todo poner límites con esas personas. Y sí, creo Ujú, que, exacto. creo que tienes razón porque al final inconscientemente llegué a ese punto y después conscientemente, ya cuando retomé, porque obviamente también, no nos dejarás mentir, a la hora que gestamos, Ujú, morimos. Y exacto. puede ser que en esa muerte espiritualmente también nos perdamos porque quien va a nacer pues está aprendiendo nuevamente, Ujú, ¿no? ujú, Entonces, exacto. en ese proceso donde sí estoy consciente que me perdí, a la hora de yo de elegir regresar a mí, ¿por qué? Porque efectivamente, ¿de qué me va a servir estar culpando a los demás si es mi propia elección el estar sufriendo, el estar enojándome, el estar ta, 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 ta? eh, Me llegó como que ese mensaje de es ahí y es así. O sea, lo estás viviendo porque lo tienes que vivir, porque probablemente no habías puesto límites, porque probablemente habías guardado mucho y no lo habías sacado, ¿no? Entonces, sí, lo que dices me resonó, lo voy a guardar.
Digo, me lo Claro tatuaría, que pero sí. ahorita no puedo. No te preocupes. Sí, que al Pero final sí también, tienes razón. exacto, y algo que me gusta que dices, ¿no? Es como esa muerte, al final de cuentas, es un duelo que no se habla de repente porque obviamente, por ejemplo, mamá primeriza y aunque tengas pues hijos, el duelo de que uno, por ejemplo, hay muchas mujeres que cambian su cuerpo por completo y ya no puedes usar la ropa que usabas cuando estabas soltera o antes de embarazarte. Ese es un duelo, ¿no? Por ejemplo, el duelo de que ya a partir de ahorita ya tienes una responsabilidad para toda la vida, te vas a preocupar toda la vida, o sea, tu hijo puede tener 50 años y tú vas a seguirte preocupando por él. Entonces, ese también son como pequeños duelos que no se viven y por lo tanto siguen esos duelos acompañándote una, por ejemplo, en la depresión, ¿no? Entonces, al final de cuentas, este bebé viene a reflejarte esa nueva versión tuya, ¿no? A mí, por ejemplo, me pasó que en el proceso yo recuerdo que hice una actividad y que ahí me di cuenta de que estaba cerrando ese ciclo de ese duelo. Empecé a sacar un día ya después de haber estado en terapia y empezar a leer libros y escuché lo del Feng Shui, ¿no? Y empecé a limpiar y a sacar todo lo que ya no usaba. Cuando yo empecé a sacar la ropa de antes de embarazarme, fue un duelo muy difícil, me la pasé llorando, yo sentía una pesadez en la espalda, o sea, me la pasé muy mal ese día porque era como que literal estaba diciéndole adiós a esa versión que ya ahorita pues no creo que regrese ese cuerpo y está bien. Entonces, ese es un duelo, cerrar ese ciclo. Entonces, yo las invito, sobre todo a las mamás, que intenten, por ejemplo, sacar como ropa, cosas que ya ahorita ya no usan porque pues ya no les quedan o así, para ver cómo se sienten. Si ustedes sienten ese dolor, esa sensación de que están como diciéndole adiós, es porque ahí estaba ese duelo activo. Entonces, obviamente, eso nos ayuda a cerrar ciclos. Y ya después para mí ya fue muy fácil sacar cosas, pero la primera vez que lo hice fue muy difícil, porque todavía estaba ese duelo inconsciente y que ahí me di cuenta, ahí estaba diciéndole adiós a esa versión y pues fue como enfrentar ese dolor. Entonces, la espiritualidad, a veces es eso, la espiritualidad es enfrentar ese dolor. Si no es tan romántica como nos la hacen ver, no, la espiritualidad es una chamba, porque obviamente no es fácil decir qué me está mostrando ese maestro, porque tienes que bajarle al ego muchas rayitas, ¿no? Ahí tenemos que bajarle al ego. Entonces, la espiritualidad por eso no es fácil, pero si yo quiero más dinero, quiero una vida más grandiosa, quiero tener cápsulas de felicidad constantemente, porque la felicidad es una emoción, no es como la meta, no, porque es una emoción que va a durar, las emociones duran máximo 90 segundos. Obviamente cuando la depresión, que es un exceso de pasado y que tiene que ver con la tristeza y el enojo, que ya está durando más de 90 segundos, pues ya ahí es una señal, ¿no? De que ahí hay algo que trabajar. Entonces, eso al final de cuentas es ser espiritual, enfrentarse al dolor, hacer la chamba. Y decía una de mis consultantes que me encantó su frase, o sea, yo les decía, ¿qué le dices a las mujeres que no han empezado un proceso? Dice, les prometo que detrás de ese dolor vas a encontrar una paz que, híjoles, o sea, encuentras una paz que al final todos estamos como que en eso, queremos paz, queremos estabilidad. Entonces, pero para llegar ahí hay que enfrentar el dolor y sobre todo, pues aprender una de las cosas yo les enseño mucho a vivir intensamente sus emociones. Le digo, o sea, la espiritualidad y la vida va a seguir. O sea, tú vas a salir de este proceso, pero la vida sigue y te van a seguir pasando cosas. Pero ya las vas a ver de otra forma, ya vas a tener herramientas para, vengan,
porque vienes a aprender, entonces cada vez que aprendemos pues vamos a encontrar alguna dificultad o les digo, ya en vez de decirle problemas, díganle retos, ¿no? Entonces la vida va a seguir así, no creas que venir a un proceso es de que ya ahora la felicidad va a ser para siempre, no, porque eso solamente son cápsulas. Entonces, eso es al final, ¿no? Manda hermosa, creo que está apagado tu micrófono. Ay, sí, perdón. No te preocupes. Las señales para decir si ya es depresión postparto, ¿cuáles serían? Ok, las señales de una depresión, como les decía, las emociones duran 90 segundos. Ujú. Entonces, si la tristeza, que es parte de la depresión, o el enojo, ya lleva más de 90 segundos, ya lleva horas, días, semanas, incluso gente que tiene años en depresión, entonces ahí es como una señal de que algo no Ok. está bien y que probablemente es como un síntoma de depresión. Otras señales, por ejemplo, mucha desconexión contigo, con tu cuerpo, vives como literal en modo automático, o sea, hace las cosas en modo automático. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estuve en depresión, yo me levantaba de la cama con la pijama y así me la pasaba todo el día, ni siquiera me pasaba el cepillo por la cabeza, o sea, imagínate cómo estaba. No quería salir, obviamente, porque estaba toda greñuda, sin arreglar, pues no salía al patio, que es también otro factor importante, el que no te dé el sol, que es la vitamina D, que nos ayuda más que nada cuando tenemos depresión, requerimos baños de sol, ahí a fuercitas. De hecho, por ejemplo, hay Ojo, estadísticas científicas mamás. que nos dicen, sí, ojo, hay estadísticas científicas que nos dicen que cuando es, por ejemplo, estaciones como el invierno, el otoño, como ahorita que está nublado, aumentan las cifras en depresión y en suicidios Ah, por la falta de la vitamina D del sol. Entonces, sí requerimos muchos baños de sol. Entonces, si casi nos te pega el sol, probablemente ahí puede empezar a desarrollarse una depresión. También otra de las señales es que te cuesta mucho, por ejemplo, bañarte, algo que podría ser súper común de todos los días, te cuesta mucho bañarte, lavarte los dientes, arreglarte. Esas son señales, por ejemplo, que a mí me pasó, ¿no? Yo me la pasaba encerrada, entonces la falta también de contacto con la naturaleza, con las personas, también son señales, el no querer salir, no querer arreglarte, es una desconexión contigo y con tu cuerpo. Yo me acuerdo que, por ejemplo, incluso también dejé de tomar agua para no descuidar a mi bebé. Entonces yo tenía ahí, por ejemplo, una creencia limitante. Nosotros tenemos como personas una identidad. La identidad se forma a través de creencias y nuestro entorno refuerza esas creencias. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. La espiritualidad es cuestionarte. Cuestionar las creencias es ser espiritual. Entonces, una de mis creencias limitantes era la mamá que sufre es una buena mamá. Y mi entorno me reforzaba esa creencia porque eso lo vi con mi mamá, eso lo vi con las mujeres alrededor, con las tías que siempre están como locas, que no se arreglan a veces, que están como sufriendo, o sea, el entorno lo refuerza, por eso la espiritualidad es cuestionarme y salir de mi entorno para darme cuenta que no es cierto. Una persona que, por ejemplo, tiene como la creencia de que él o ella tienen la razón, ahí hay una creencia limitante y su entorno lo va a reforzar. Es que si la vida es un sufrimiento, tu entorno, tu cerebro se va a enfocar solo en mostrarte que sí, efectivamente, todo es sufrimiento. Entonces, ahí hay que tener cuidado de qué creencia tengo yo, cómo ver, sobre todo como yo trabajo con los ancestros, ver cómo era mi mamá con nosotros como hijos, qué estoy repitiendo, ¿sí? ¿Qué creencias limitantes estoy repitiendo de ella, de mis abuelas? Eh, ¿Cómo están las mujeres de mi linaje, de mi mamá, del lado de mi papá? O sea, empezar a cuestionarnos y revisar. Entonces,
ahí es como también una señal de esas creencias, tener cuidado. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez fui a mi religión, ¿no? Eh, y no es de que sea mala la religión, sino que desafortunadamente hay que detectar y tener cuidado porque nos refuerzan las creencias. Me acuerdo que esta persona decía, si tú sufres como madre, Dios te va a ayudar, Dios va a ser, no sé, o sea, yo dije, ¿qué está haciendo este señor? Y yo veía que el señor le decían, sí, sufrir. Y yo, no, eso genera depresión. Entonces yo así como que, de hecho me cuesta mucho volver a este tipo de actividades porque no es porque sea malo, sino porque ahí hay muchas, si no te cuestionas, si no aprendes a cuestionarte, pues te refuerzan creencias limitantes. Entonces ahí había ese refuerzo del sufrimiento. Entonces ahí esa es como otra señal, ¿no? Y otras señales podrían ser, sobre todo la que a mí me hizo pedir ayuda, fue que empezaba a tener pensamientos de suicidarme, de incluso como de y cómo le podría hacer con un cuchillo, o sea, cositas así. De repente yo me decía, ¿qué estoy haciendo? Porque estoy pensando en suicidarme. Entonces, ese es una alerta muy grande cuando ya tienes ese tipo de pensamientos y que lo ideal siempre es pedir ayuda. Porque, por ejemplo, y hablar de estos temas es súper importante porque yo no sabía que era una depresión postparto. Yo me acuerdo que obviamente llegué al colapso emocional donde yo quería salirme corriendo, no sé a dónde, pero yo necesitaba correr. Y yo me acuerdo que estaba alimentando a mi bebé y y le mandé mensaje a mi esposo y le dije, necesito que vengas por la bebé porque yo no puedo más. Y me dijo, cálmate, espérate, ¿qué pasó? Y ya le empecé a contar y le dije, necesito ayuda y busqué un contacto de una psicóloga que me habían recomendado para otra amiga. Le mandé mensaje y le dije, necesito que me vea hoy, por favor. Y sí, sí me vio y lo único que hice fue contarle y al final me dijo esto, tienes depresión postparto. Y cuando a mí me dijo esa palabra, esa frase, dije, ay, no estoy loca. Lo que siento tiene un nombre y eso quieras o no te quita un peso de encima. Porque a veces sentirte así, sentirte culpable, tener estos pensamientos, te sientes juzgada porque se supone que tienes lo que tanto querías, hijos, familia, o te dicen, eh, pero ¿cómo vas a estar deprimida si mira nada más qué bebé tan hermoso tienes? ¿Cómo vas a estar deprimida si mira qué familia tan bonita tienes? Y ahí es donde entra la culpa. Entonces, pero tú no, obviamente tus emociones no van a decir, ay, de veras, no, no tengas culpa, no, o sea, simplemente va a estar ahí la emoción. Que las emociones al final, recuerden, son información, nos están informando de que allá hay algo que trabajar. Entonces, esas son como las señales que son como muy comunes y que ahí nos pueden dar como una alerta de que tenemos, pero sí es importante que vayas con un especialista para que él te diga si efectivamente tienes depresión postparto. Es muy importante. Ujú. Oye, María, digo, a ver si no se me corta el internet, por favor, señor, déjame decir esto. Yo estaba leyendo, creo que sí se me fue. Ay, no, ya, ya Ujú. regresé. Que el 75% de las mujeres no dicen que están teniendo estos sentimientos porque tienen miedo a ser estigmatizadas, ¿no? Que es algo de lo que hemos hablado mucho aquí, de que muchas cosas de las que platicamos aquí, que hemos platicado y Ujú. seguiremos platicando, no las decimos por miedo Claro, a lo que nos van a decir los demás, ¿no? A ser juzgadas, criticadas, rechazadas, casi casi linchadas, ¿no? Entonces, ujú, es muy fuerte. Yo ahorita que lo estaba leyendo dije, dos, Sí, porque es muy fuerte, o sea, no nos damos claro, chance para empezar, de sentirlo y exacto, para terminar, de externarlo. ¿Por qué? Porque si claro, ya lo estoy sintiendo, yo solita me estoy tirando. Si lo externo, los demás me mm, van a empezar a tirar. Ya regresaste, Liz. exacto, Continúa. gracias, gracias. O sea, 2 de cada 10 mujeres en México nada más, y eso por la Secretaría de Salud de México,
Ah, quiero yo, ya. Yo así de Exacto, quiero llorar. claro. Eh, No te preocupes. 2 de cada 10 mujeres presentan depresión durante el embarazo o después del embarazo. Ujú. Entonces, o sea, es normal que los primeros 15 días después de que nazca tu bebé puedas sentir tristeza, porque, pues justamente, ¿no? Todos estos cambios hormonales y todo, Ujú. ajá, exacto, las hormonas juegan mucho, pero si esta tristeza dura más de 6 meses, o sea, si de 6 meses para arriba, entonces justamente, Ujú. Semanas me parece que son. Sí, creo que sí. Sí, Ujú. más de seis Exacto. semanas, ahí ya es como alerta, ¿no? Que pasaría algo como lo que nos mencionabas al inicio. Si tú estás sintiendo que ya pasaron 90 segundos y aún tienes un sentimiento, una emoción, ya, alerta. Lo mismo sucede acá, Exacto. si pasan 6 semanas, ¿verdad, Liz? 6 semanas, 6 meses. 6 meses, ok. 6 meses, si duran más de 6 meses, entonces ya es esta parte de hay que justamente ir con un especialista, ¿no? Con un especialista. Ajá. Sí, sí, sí. Es, exacto. Y que al final, por ejemplo, algo muy importante que sí hay una estadística y que es alarmante y que solamente esa estadística se toma de las mujeres que pedimos ayuda. O sea, todavía falta, es como la violencia doméstica. O sea, tenemos una estadística, pero solamente de las denuncias, de las que hablamos, de las que decimos, yo sufro violencia o en este caso depresión. Entonces, si hay señales como esta, muy probable es que vivas. Obviamente la depresión puede haber sus niveles, ¿ok? Ya cuando es un tema de que tengo pensamientos suicidas, ahí sí hay que tener mucho cuidado. Sí, por ejemplo, a mí me pasó que aquí donde yo vivo, en la ciudad de Oaxaca, hay una otra ciudad cercana y después de que yo estuve en un proceso de terapia, escuché una noticia, ¿no? Donde una mamá que tenía 3 niños chiquitos los durmió. No me acuerdo cómo fue que, pero la cosa es que pues, los asesinó a sus hijos y ella después se suicidó. Entonces, obviamente, a mí luego se me vino, muy probablemente esta mujer tiene depresión postparto o tenía depresión postparto. Entonces, es muy importante que tengamos este tipo de espacios para comunicar, para dar estas señales y sobre todo como a mí me pasó, o sea, yo desconocía que existía ese concepto. Entonces, cuando te lo dicen que tiene nombre lo que sientes, es como como si te quitaran un peso de encima, porque ya no te sientes juzgada, ya no te sientes incomprendida, que es lo que pasa, que es lo que tú comentabas, ¿qué pasa? Que nos sentimos a veces como juzgados. A mí me pasó, o sea, yo llegué a decirle a mi esposo, ¿sabes qué? Es que estoy cansada. Y él, obviamente por sus creencias y por cómo estaba, me dice, yo nunca había escuchado que una madre dijera que estuviera cansada de su hija. Y ahí era como, no, es que estoy cansada físicamente, no que ya no quiera a mi hija, pero te hacen sentir culpable y te sientes culpable, ¿verdad? Y Sí. al final de cuentas, el origen de la culpa tiene que ver espiritualmente de algo que no hemos perdonado, que es enfocado en nuestro chakra corazón. Aquí en el corazón está este punto energético donde tiene que ver con el perdonar. Y el perdonar al final es a nosotros, que muy probable eso viene del pasado, hablando de otra más a fondo de otras vidas. Entonces ahí hay que trabajar ese proceso. Ay, mira, María. Voy a hacer paréntesis de esta entrevista porque creo que se me están viniendo muchos temas que podríamos hablar. Vidas Claro, pasadas, sí, somatización, bueno, infinidad de cosas, pero continuando con el tema, igual va a parecer que parezco periquito, pero sí nos está fallando un poquito la señal con Liz, entonces va a estar acompañándonos, pero yo voy a continuar la entrevista, ¿vale? claro que sí. Y justo decíamos, no nos atrevemos a externarlo, incluso nuestro círculo, sin que ellos quieran hacernos daño, Claro, pues lo terminan haciendo. O
nosotros, o sea, sin ser mamás, creo que en algún momento, si lo pensamos, llegamos a hacer algún comentario que pudo haber dañado o haber hecho sentir culpable a otra mamá, ¿no? Así como de, ¿cómo Claro, crees que vas a llorar si tienes a un hijo? Estás de este lado y ya dices, no manches, o sea, ¿cómo pude haberle dicho eso a esa persona si lo que necesitaba era contención, si lo que necesitaba exacto, era soltar, sentir y nada exacto, más nos quería de compañía, ¿no? O sea, alguien que te claro, escuche y exacto. boquita cerrada. Y ahí entras en un punto bien importante porque creo que nosotras como personas en general le tenemos mucho miedo a la tristeza, por ejemplo. Es como que alguien llega y te cuenta, es que me siento así, y tú en vez de dejar que te cuente, tú quieres evitar que llore. No llores, no llores, todo va a estar bien y no dejas que viva intensamente su emoción. Entonces, incluso ya nada más que te escuchen, como tú lo dices, ya es, oh, tu cuerpo se siente diferente, sientes que estás soltando. Entonces creo que también nosotros como personas le tenemos mucho miedo a esa emoción, porque no sabemos cómo vivirlas intensamente. Entonces yo les digo a mis consultantes, yo no te voy a enseñar a cómo evitar llorar o cómo evitar enojarte, no, yo te voy a enseñar a vivirlas intensamente, que las sientas, que te sientes con ellas a tomarte un café. Sí, invítales ahí un agua o algo, platica contigo, con tus emociones. De hecho, hay una herramienta que yo uso mucho porque la tristeza y el enojo son como una emoción primas hermanas. Si tú hay mucha tristeza es porque en el fondo hay mucho enojo. Si hay Ok. mucho enojo es porque en el fondo hay mucha tristeza. Entonces esas Uy. emociones son primas hermanas. Y yo les digo a mis consultantes, casi a todas se las recomiendo. Le digo, te voy a dejar una actividad, una tarea extra. Vas a comprar una libretita especial. Ya piensa en la nota. Y en esa libretita le vas a poner un título o si no, tú ya sabes cómo se llama. Ya. Le vas a poner libreta de mentadas de madre. Y empiezan con unas carcajadas, ¿no? Y dice, ¿cómo? Le digo, sí, te voy a enseñar a cómo vivir intensamente tu enojo. Ahí que te enojaste con el marido, vas a notar, hijo de la madre, me que es tan gordo, etc. Eso es vivir tu emoción, ya no la estás reprimiendo. ¿Y qué vas a hacer? Vas a agarrar esa hojita, la vas a romper o la vas a quemar y eso le da una orden a tu cerebro de que ya no quieres eso, de que estás cerrando un ciclo. Y ahí también habitamos karmas, ¿verdad? Porque no quiero que se me regrese esa maldición, pero eso hace que energéticamente y también a nivel científico, cognitivo, tu cerebro lo interpreta como de esto ya no lo quiero. Entonces, ¿qué haces? Uno, vives intensamente tu emoción, no la estás reprimiendo. Ya no le aventamos más basura a nuestra alma, a nuestro cuartito. Yo les digo, tu alma es como un cuarto que ahorita está sucio, lleno de cosas, y si tú te sigues reprimiendo las emociones, le estás aventando más basura. Entonces lo que queremos es limpiarlo y ya no meterle más basura, ¿verdad? Entonces, eso es una herramienta muy bonita para vivir tu enojo. Se los prometo, yo Me la encantó el sigo título, usando. María. No, sí, no, Sí, no a mí manches, o sea, también. yo voy a tener aquí creo que una librería de... Sí, exacto, la Espérame libreta que se me va a voy a la acabar bien papelería de una rápido. vez. Exacto, o sea, pruébenlo, pruébenlo y verán que se van a sentir mejor y se van a enojar hasta menos porque ya estás sacándolo, ya estás expresándolo, pero ya no lo haces de una forma de lastimar a quien se supone que amas. Entonces, ahí hasta los hijos mientales la madre, porque obviamente es por todo lo que traemos, entonces, y ya después que hagan eso, que la quemen, pueden mandarle luz y amor, te mando luz, te mando amor, y les digo, o sea, van a decir, ay, como que sí me pasé la mentada, te mando luz, te mando amor, ahí ya, ¿Le mandas luz y amor a a tu sentimiento y a tu emoción o a la persona? a la persona, porque obviamente a ella le mentamos la madre, pero Ok, que al quemarla o romperla, eso ya se disuelve esa energía. Ujú. perfecto. Oye, ¿y otras Entonces, dos o tres herramientitas que nos quieras compartir para... claro. Por ejemplo, otra herramienta que yo veo que les gusta mucho a mis consultantes es escribir.
literal, la tristeza, escribir es muy bonito. La liberas, la sientes, les digo, tú escribe lo que tú quieras. Tengo consultantes que me dicen, es que ya llevo 7 hojas, pues haz otras 7. No te detengas, escribe. Y ellas les encanta y se ponen a escribir. Entonces, la escritura nos ayuda mucho a sentir nuestra tristeza, a Ok. colocar ahí qué es. Y eso también es, de hecho, es como una técnica muy poderosa, muy bonita y muy fácil de hacer. Lo ideal es de que sean herramientas fáciles que tú sí puedas poner en tu día a día. Entonces, eso también nos ayuda incluso a canalizar información de otros planos, porque ahí le digo, tú no dejes que entre la mente, tú solamente escribe lo que venga. Y eso también, y ahí al final llega la información, le digo, y ya después les digo, ahora subimos de nivel, vas a empezar a subrayar con un marcador como lo que más te llame la atención, como la emoción o que digas, es que ya me di cuenta de dónde viene esta tristeza, no tiene que ver conmigo, es porque cuando estaba chiquita mi mamá me dijo esto y así. Entonces ahí también es muy sanador. Entonces esa herramienta es muy buena para la tristeza. Otra Ok. herramienta de mis favoritas que yo sí les digo a mis consultantes, esta sí, por favor, María, sí o perdóname, sí, perdóname. Ahí, mande. con la segunda que es de escribir, eso nada más lo escribes y ya no lo quemas ni nada, o sea, solamente te lo quedas para de ahí poderlo después analizar tú misma, o también se tiene que quemar como la libretita de mentadas de madres. Yo les sugiero que si es como algo muy fuerte, no sé, escribiste a lo mejor un abuso o algo, sí lo quemes o lo rompas. Cuando es, por ejemplo, yo también les dejo actividades como cartas a papá y a mamá. Entonces, probablemente las primeras cartas sean como de mentarles la madre, de reclamarles, de decirles hasta lo que ya no está bien, hay que sacarlo porque eso está dentro de ti y eso te va a ayudar a limpiar ese cuartito de tu alma. Entonces, esas primeras cartas sí, quémalas y rómpelas. Y ya cuando sean, por ejemplo, lo que sí podemos dejar bien es como cartas o escritura como de reflexión, de conciencia, de cuando llamando agradecimiento, cuando llamando amor, pero también las puedes quemar. También al final es como cierro este ciclo y, por ejemplo, los rituales que se trabaja mucho en espiritualidad, yo siempre les recomiendo que los rituales, este es un ritual, escribir es un ritual, bañarte es un ritual, todo el tiempo hacemos rituales, que el escribir sea como un ritual de tu día a día para primero sacar lo que ya no sientes, ¿no? Sacar, liberar. Y, por ejemplo, cuando hacemos como que los portales y todo eso, ahí les sugiero que también primero escribamos todo lo que ya no quieres, ¿no? Ya no quiero tener miedo a crecer, ya no quiero tener miedo de generar más riqueza, lo quemamos. Y después, ¿qué sí quiero? Gracias, universo, por esta cantidad X de dinero, así en agradecimiento y en presente, y también lo podemos quemar, pero al final de cuentas la intención es la que cuenta. Tu intención, la primera fue destruir lo que ya no quieres y la segunda es manifestar y ampliar. Que en espiritualidad lo que les decimos, ¿qué es lo que pasa cuando sacamos, como en este caso la libretita de mentadas de madre? Estamos liberando y estamos dejando espacio en ese cuartito. ¿Y qué pasa? Cuando tú dejas espacio, el universo dice, que hay espacio, ahí te va algo nuevo, empiezan a llegar cosas nuevas. Obviamente que sí hay que tener como una claridad de lo que ya ahora sí quiero para que nos enfoquemos nuestro cerebro y el universo, la energía, nos pueda traer lo que sí quieres en ese espacio nuevo, que es donde llegan personas, oportunidades, dinero, etc., ¿no? Entonces, eso también al final energéticamente nos ayuda para dejar espacio. Ujú. No podemos pedir que lleguen más cosas nuevas si tú en ese cuartito está repleto de cosas. No, tenemos que sacar, como también lo dicen en el Feng Shui, sacar todo lo que ya no ocupas, porque eso te genera espacio que el universo ve y que te puede mandar algo nuevo. Ujú. Entonces esa sería. Y la tercera herramienta que yo recomiendo mucho es la meditación.
Entonces les digo, sí o sí, imagínense que la meditación es como ya tomar agua. No nada más hoy tomo 2 litros de agua y ya no tomo de aquí a... No, es todos los días de preferencia que tengan como ese hábito, porque la meditación lo que hace es regresar a ti. Tengo un problema afuera, medito para regresar a mí. De hecho, cuando yo tengo temas así con el dinero, todavía de repente, en vez de estarme preocupando así, me pongo a meditar para que se resuelva, para que no lleguen, porque la meditación nos hace volver al presente y decir, estoy a salvo, estás bien, todo se va a acomodar. Entonces, ¿qué pasa cuando esa herramienta a mí me gusta para eso? Porque si no, de repente quieren volver las creencias. ¿Ves? No eres suficiente. ¿Ves? Tú no puedes. Y eso me ayuda a meditar para evitar que esas creencias, o les digo yo, la loca de la casa, empiece a decirme que no puedo, que no soy suficiente. Entonces ahí la callo a esa loca de la casa y ya después yo misma platico conmigo. Yo me gusta platicar mucho conmigo, que sería como otra herramienta, platica contigo. Que estás enojada, siéntate y platica y di, a ver, ¿qué tienes? Bueno, pues estoy desvelada, ok. ¿Qué puedes hacer? Dormir. Pues duérmete un ratito, no pasa nada y ahí hay veces que me voy toda la tarde y está bien, sueltas el control, pero no puedes seguir avanzando si no te encuentras bien. O luego me digo, ¿qué tienes? Tengo mucha hambre. ¿Y qué puedes hacer? Pues prepararme algo rico. Entonces, y ya me doy el tiempo de preparar. ¿Qué tienes? Es que estoy deshidratada. Son las 3 de la tarde y no he tomado agua. ¿Y qué puedes hacer? Pues voy a tomar agua. Entonces, ahí aprender a hablar contigo, ¿sí? Al final, acuérdense que la depresión, como les decía al inicio, es una desconexión contigo. Esa desconexión tiene que ver con tu cuerpo. Entonces, ¿cómo ayudo para evitar o para volver a mí? Hay que volver a conectar con mi cuerpo. ¿Qué quieres, cuerpo? ¿Qué se te antoja? Yo, por ejemplo, les enseño que hay una técnica de que tu cuerpo es un péndulo. Entonces, la podemos hacer, la puedes hacer. Te pones de pie. Primero hay que respirar. La respiración nos ayuda para estar en el presente, para conectar. Entonces respiramos y le decimos, cuerpo, muéstrame el sí. Y tu cuerpo se va a mover hacia la izquierda o derecha, enfrente, atrás. Ok. Y después volvemos a respirar. Cuerpo, muéstrame el no. Y se va a mover y lo registras. Y luego le empiezas a preguntar, a ver, cuerpo, me llamo Carolina y si te dice que no, bien. Cuerpo, me llamo María y si te dice que sí, bien. Entonces ahí podemos empezarle a preguntar, cuerpo, ¿me conviene ir a esta fiesta? Y tu cuerpo ya sabe, te va a decir si sí o no. Cuerpo, ¿me conviene crear este proyecto? Tu cuerpo sabe que tu cuerpo está conectado con tu tercer ojo, que aquí es la intuición. ¿Qué es lo que bloquea este punto energético? La duda. Si yo siempre me cuesta tomar decisiones, aquí tengo este punto energético, este chakra bloqueado por la duda. Porque tu cuerpo y tu intuición siempre saben, siempre. Es tu brújula. Si ahí vienen consultantes y me dicen, es que quiero que me digan los ángeles si debo de dejar a esta pareja. Preciosa, lo siento mucho, aquí no te vamos a decir qué hacer. Yo te voy a enseñar a tomar tus propias decisiones, porque si no me vas a ocupar toda la vida y luego hasta me vas a culpar. Y eso no sería ético. No, tú tienes que aprender a tomar tus propias decisiones. ¿Y quién te va a ayudar? Tu intuición, tu cuerpo te va a decir, porque él sabe lo que quiere. Nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa cuando somos niños? ¿Por qué nos desconectamos por las creencias, por la cultura, por cómo nos crían, porque los adultos están heridos? Entonces, los niños, fíjense a sus niños saben lo que quieren, porque todavía están en esa esencia, están conectados consigo mismos. Pero nosotros de adultos llegamos y por estas heridas, hacemos que ellos poco a poco se desconecten de su cuerpo. Entonces, por eso es importante que mamá, que papá vaya a terapia para evitar que nuestros hijos se desconecten de su esencia, porque ya sabemos que como adultos es muy
o es un proceso complicado de volver a conectarte, es practicar. O sea, es practicar y practicar. Yo les digo a mis consultantes, no se trata de la perfección, se trata del progreso. Si antes me enojaba 20 veces y hoy me enojo 17, es un progreso. Y eso es espiritualidad, eso es ser consciente. Espiritualidad no es ser perfecto, no existe. Quítense eso de la mente. Espiritualidad es progreso, conciencia. Híjoles, volví a decir que sí y quería decir que no, pero ya lo estás haciendo consciente. Me equivoqué, perfecto, lo estás haciendo consciente, no pasa nada, es como de ir avanzando y poco a poco de repente te vas a dar cuenta, ay, ya llevo bastantes días sin enojarme, ya no me enojo porque dejan el plato o X, te vas a ir dando cuenta cuando vas sanando, entonces es un proceso. Entonces, eso es al final de cuenta y esas son como mis herramientas favoritas para que empecemos a conectar con nosotros, con nuestra esencia. Acuérdense, depresión, desconexión. Ok, ok. La solución es volver a conectar. Regresar, sí. Mantenernos. Eso haciendo como herramientas para nosotros, pero herramientas o cosas que pueda hacer nuestro círculo para ayudarnos, ya sea familia, amigos, pareja, lo que sea. ¿Qué pueden hacer para que nos ayuden a transitar la depresión y obviamente a sanar? Claro. Yo creo que la primero sería como que información, ¿no? Como que primero escuchar podcasts como este hermoso, donde te informes qué es la depresión, las señales, etc., ¿no? Información, informarnos siempre. La segunda es como de cómo puedo apoyarte, ¿no? Por ejemplo, y ahí también entra un tema de nosotras como mamás. Creo que la mayoría de nosotras como mamás somos controladoras. Entonces necesitamos soltar el control. Una mamá lo ideal es que solamente se dedicara a alimentar a su bebé, dormirlo, cargarlo y ya. Eso sería lo ideal. ¿Ok? Pero ya como tenemos diferentes quehaceres, la vida va pasando, Sí. ahí nuestro entorno lo que puede hacer es esa tribu, ese apoyo de ese soporte, de ayudarnos, por ejemplo, a lavar los trastes, el quehacer. Yo eso lo tuve que soltar. Yo no dejaba que mi esposo me ayudara por mis creencias limitantes. Mamá me decía, eso no es correcto. ¿Cómo te va a ayudar? Y ahora mi esposo, por ejemplo, desde que empecé con mi marca personal, ya va más de 6 meses, mi esposo se la pasa lavando la ropa a él. Yo no tengo contadita las veces que he lavado ropa, porque ya solté y aprendí a soltar el control. Y ya acepto que como él no lavaba ropa antes, pues al inicio no le queda bien y está bien. Pero mi descanso es más importante que la ropa, ¿no? Entonces obviamente él va aprendiendo y va mejorando en eso. Entonces es como esa parte. Sí tiene que ver mucho con nosotras, o sea, creo que eso yo lo descubrí, o sea, yo quería controlar todo y no dejaba que me apoyaran. Entonces ahí sí es importante, pero tú como familiar puedes apoyar. Me ha gustado mucho, no me acuerdo cómo se le llama este concepto, que he visto que muchas amigas, en vez de hacer un baby shower donde la mamá pues se estresa, está cansada, todas se reúnen y le limpian la casa, le hacen comida, se la congelan. O sea, eso es qué bonito. Eso es ayudar, realmente es ayudar. Eso me encantaría a mí, me hubiera encantado, ¿no? Oye, Entonces, te ahí te como voy a hacer, interrumpir, María, claro que sí. porque platicábamos Liz y yo en la primera temporada que la gente también está tan acostumbrada a te voy a apoyar porque voy a ir a cuidar al bebé. Tú apúrate, tú lava, tú haz tu aseo, tu plancha, tú no sé qué, tú tranquila, yo cuido a la bebé o yo cuido al bebé. Exacto. Perdón, pero what the fuck? O sea, los primeros meses son sagrados para que Claro. mamá y bebé estén pegados. Ujú. Leía que son de 3 a 6 meses mínimo que mamá tiene que estar
así, cuidando a Ujú. bebé, como decías, para alimentarlo, no importa si es Claro, lactancia materna mixta, no importa. O sea, el punto es el contacto. Mamá, bebé, bebé, papá, papá, mamá, porque y si hay hermanos también, pero exacto. es el ayudar, el apoyar, tú lo acabas de decir y se tiene que hacer un recorte de esta parte Claro, porque el apoyo justamente es ese. Es, a ver, yo voy y sí, claro que voy a pasar tiempo con bebé porque pues también le tengo cariño, le tengo estima y tú como mamá, papá, vas a decir, sí, cárgalo, sí, velo. Pero te voy a agradecer infinitamente que me ayudes con la comida, que me ayudes a lavar los trastes, que me ayudes incluso a no desordenar, exacto. ¿no? Y, o sea, sí, ahorita que lo mencionaste, sí fue como algo que ya Liz y yo traíamos, Ujú. de que alguien por favor lo diga, que no sientan Claro, que es pura loquera nuestra, ¿no? sí, Entonces por eso dije, exacto. sí, la tengo que interrumpir. Continúa, María, muchas gracias. Claro que sí, no, claro, y eso es ayudar al final, o sea, es tener como que esta tribu. Igual yo también les aconsejo que encuentren una tribu. Yo les digo, por ejemplo, a mis consultantes que pierden bebés, no tienen abortos, etc. Yo les digo, aquí hay una tribu, escucha este podcast, aquí puedes encontrar una tribu porque las personas que te van a entender son las que ya vivieron eso. Igual encuentra una tribu de mujeres, ve estos podcasts donde te sientas comprendida porque tú lo estás viviendo, tú sabes lo que es andar greñuda sin bañarte, sin poder bañarte, y ahí no te van a juzgar, te van a escuchar. Entonces sí, también ahí como extra podría ser como que encontraron esta tribu. Lo ideal también es un acompañamiento profesional, es importante, pero obviamente entiendo que hay algunas cuestiones que a veces no podemos, pero yo siempre tengo la idea que siempre hay que buscar el cómo sí, ¿sí? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Veo la forma del cómo sí y dejar que la vida se vaya acomodando, que ahí, por ejemplo, entra otro tema que sería muy bonito, pero no, que son este tipo de saltos de fe, ¿no? Es como decirle sí al universo, ¿no? Entonces les digo, no nada más es de que quiero esto, es de cómo le vas a decir que sí al universo. Tú vas a hacer tu chamba. Por ejemplo, yo invierto en mi marca personal, hago mi contenido y el universo se va a encargar de, de conectarme con las personas que ya están listas pues, para un proceso, ¿no? Entonces, es como esta parte, como le digo que sí al universo. Entonces, ve la forma de encontrar, de cómo pedir apoyo, incluso hablar con tu familia, decirles, bueno, me gustaría que me apoyen en ayudarme con mis consultas, mis terapias, es válido. ¿Saben qué? En vez de regalarme ropa que ya tengo mucha para el bebé, ¿qué tal si me regalan el dinero para poder yo empezar un proceso terapéutico o para delegar quién me lave la ropa, delegar no sé, o sea, como que dar también estas opciones también sería muy bueno o preguntar directamente, ¿cómo te puedo ayudar? Sí, dime cómo te ayudo, tú como mamá. Y sobre todo si ves a alguna mamá, yo les digo, hay que cerrar un poquito la boca, mejor hay que escuchar. Sí. ¿Cómo estás? Realmente, ¿cómo estás? Y que si ella siente la confianza, la conexión y se quiere desahogar ahí, quiere llorar, llora con ella si quieres, pero trata de no dar consejos, no demos consejos, sí, a menos que nos lo pidan, porque lo bonito también emocional es que las escuchemos y que esa forma sea para que ellas se desahoguen, para que digan lo que sienten sin juzgar, sin dar consejos. Si me lo piden, adelante. Si no, solo escucha y deja que llore. Evita decir, no llores, no llores, cálmate, todo va a salir bien, todo pasa por algo, no, tranquila, o sea, no ocupa eso en ese momento. Entonces también sería una forma de que tú como familiar puedas ayudar o acompañar a una mamá. Ujú. Muy bien, sí, completamente de acuerdo. Ya para ir cerrando, María, ¿tú crees que hay una manera de evitar la depresión postparto? Pues mira.
Creo que tanto como evitar, no, si no sabemos vivir las emociones, si traemos muchas creencias, no, pero informarte siempre te va como a ayudar a que no se haga más larga ese sufrimiento, esa situación. Creo que sí, porque al final es un duelo. Creo que cuando uno que se convierte en mamá, y ustedes no me dejarán mentir, o sea, yo la verdad nunca creí que ser mamá fuera tan complicado. Desde todo, desde los quehaceres, desde que cuidar un hijo, de que evitar que estás cuidando que no se mate. Entonces, yo nunca pensé que fuera tan difícil. Yo veía, literal se los puedo decir que yo veía un cuento de hadas ser mamá, pero la realidad es muy diferente. Entonces, creo que sí no podemos como evitarlo de tanto hasta que lo vives, ¿no? Pero sí puedes informarte desde ahorita para ver las señales. Es como que a veces no es tanto de evitarlo, creo que al final es parte, ¿no? De tu proceso, pero sí puedes decir, ok, creo que ya tengo unas señales, o estoy ahorita embarazada y puede ser que por ahí tenga alguna como idea de que probablemente ya traigo una depresión. Entonces ahí podemos desde un inicio tener un acompañamiento. Entonces para evitar como que se haga más grande, puede ser que a lo mejor si te gusta estar con algún terapeuta, pues tengas ahí tu terapeuta durante este proceso. De hecho, hay, por ejemplo, le llaman a algunas mujeres que acompañan también desde el embarazo para enseñarte cómo tener a tu bebé, sé que son las dulas, me parece que es el nombre. Ellas también son muy buenas para acompañarte porque te enseñan a cómo darle pecho a tu bebé, si tiene alguna molestia, o sea, entonces creo que las dulas también sería como una muy buena opción para un acompañamiento y evitar que a lo mejor esa depresión se desborde, por así decirlo. Ujú. Oye María, ¿y por qué es importante seguir hablando de este tema de la depresión postparto en lugares como podcast y así? Porque creo que a pesar de todo hay mucho desconocimiento de este tema. Creo creo que sí hay depresiones ya de muchos años. Yo lo veo mucho en consulta. Tengo muchas consultantes de 40, 50 años, 60 años y que traen depresiones. ¿Por qué? Porque la depresión, como les decía, es una desconexión de ti. ¿Qué quiere decir esto? Es una falta de proyecto y ahí podemos entrar como en otra creencia limitante que es, si tú le preguntas a una mamá, yo creo que de cada 10, no sé, hagan ustedes la encuesta y vean, o sea, ¿cuál es tu proyecto de vida? Tu propósito de vida. Yo escuchaba mucho que decían que mis hijos crezcan, estudien, trabajen, se casen, tengan hijos. Ese es su proyecto. Yo también tenía ese proyecto. Yo también quería, mi bebé chiquita, yo también decía que mi hija se crezca, estudie, cumpla sus sueños, se case, tenga hijos. En primera me estoy metiendo en lo que no me importa porque es su vida, o sea, ella tiene que hacer su vida, no yo. En segundo lugar, y ahí es donde entra mucho ahí es como que se derrumba esta depresión como cuando ya tienes hijos adultos y se empiezan a ir. ¿Por qué? Porque tu proyecto se acaba de derrumbar. Tu propósito era que tus hijos estén contigo, tú diste la vida por ellos, te sacrificaste por ellos, dejaste de cumplir tus sueños por ellos. Y ahí es donde entra las heridas y entra esta parte de que herimos a nuestros hijos, a nuestra familia, porque les estamos dando nuestra chamba. Entonces pasa eso y llegan en consulta diciendo, es que no tengo un sentido, no sé qué hacer. Y yo, el 99.9% de mis consultantes siempre es falta de propósito de vida. Necesitamos crear tu propio proyecto, pero el proyecto de vida no entra en los hijos,
no entra en la pareja, entra lo que yo quiero a través de mis dones y talentos, que me gusta, que me hace feliz. Y esto que me gusta, cómo lo puedo transformar en dinero, en un negocio rentable. Y ahí yo puedo crear mi proyecto de vida. Entonces, es importante sí o sí el proyecto de vida, porque si no tenemos a estas mamás, a estas abuelitas que te llaman y te dicen, ¿cómo es de que no vas a venir en Navidad? Si soy tu madre, si yo di todo por ti, si yo me sacrifiqué, pero bueno, si me muero, ay, sabrán. Y empezamos a echar la culpa a la familia, a los hijos. No, que vengan a verte porque te quieren, no porque tengan que ir, que mamá tenga proyectos. O sea, ¿cómo le voy a enseñar yo a mi hija que trabaje sus sueños, que los sueños sí se cumplen, si su madre no se lo demuestra? Y ahora, y eso pues, es que eso es tan importante, o sea, es tan importante porque cuando tú estás en tu proyecto, en lo que te gusta, en lo que amas, tienes muchas cápsulas de felicidad y eso se contagia y tú estás bien y tus hijos y todos los alrededor van a estar bien porque tú lo estás. Eso es eso. De hecho, también sería como una forma de prevenir amor propio, proyecto de vida. Eso también nos ayuda a prevenir la depresión. Sí, entonces ahí es como una tareita que les doy. No sé si contesté la pregunta o me desvié. No, sí, Entonces, sí la contestaste, María, sí, porque es ok, importante justamente perfecto. seguir hablando, ¿no? Porque justamente a mí, digo, yo he estado como en dos ocasiones con psicólogas Ujú. y la segunda, digo, ya por X razón ya no seguimos, pero la segunda al inicio me dijo, tú tienes un poco todavía de depresión postparto. Entonces, para mí sí fue como, ¿qué? Porque yo no, porque aparte esa es otra, ¿no? O sea, siempre creemos que la depresión, de posparto o no, depresión, o sea, creemos que tienes que estar siempre triste, llorando así en el sillón, y no necesariamente, o sea, puedes a lo mejor aparentar estar bien porque tú caes en la negación, ¿no? O sea, tú no estás aceptando, no estás reconociendo esta parte, y cuando de pronto vas con una psicóloga, ¿no? O algún especialista, y te dicen, es que tienes ahí como unos rezagos de depresión postparto, es como de, ¿yo? ¿Por? ¿En qué momento? ¿No? Entonces creo que es importante seguir hablando de estos temas, pues para también concientizar, ¿no? A las personas de lo que está sucediendo, ¿no? De que sí existe esto y de que hay que hablarlo, hay que, Exacto. pues sí, hablarlo y decir las cosas y lo que está pasando y cómo está pasando, ¿no? Porque incluso eso nos hace más fuertes. Y no hablando de fortaleza, de no siento y no caigo y no me deprimo. Es me hago fuerte porque lo siento, porque soy humano y porque tengo que pasar por un proceso así en X momento de la vida. Exacto. Y sabes también cómo sería esto de hablarlo. Creo que si tú que lo has vivido, yo que lo viví, contar tu historia. Cuenta tu historia. A veces nos da mucha pena contar nuestra historia. Y créeme que esa historia puede inspirar. O sea, yo tengo mis consultantes y les digo, híjoles, me dicen, es que yo sería como unos 10 capítulos de 10 temporadas de La Rosa de Guadalupe. Le digo, es que tienes que contar tu historia. Ahorita tu historia es así como de, ay, oh, qué feo, qué horrible, pero lo que se trata es contarla, pero transformarla para inspirar a otras mujeres y decirle, mira, sí se puede, sí puedes salir, sí puedes lograrlo. Eso es parte de nuestra misión y de nuestro propósito. Nuestro propósito se divide en dos. La primera parte eres tú. Tienes que estar bien tú, tus hábitos, tu alimentación, tu descanso, todo, tu bienestar en general. La segunda parte es el servicio a los demás. ¿Qué voy a dejar para que otras personas estén mejor? ¿Cuál es mi mensaje al mundo? ¿Cómo voy a dejar este mundo mejor de lo que lo encontré? Esa es la segunda parte, pero no puedes hacer ese propósito si no estás bien, ¿no?
Entonces, por eso les digo, ahora que ya trabajamos un proceso contigo, sigue tu legado, platica, cuenta tu historia, pero ya no la vas a contar de un lado desde el sufrimiento y desde la víctima y desde pobre de mí, la vas a contar desde un lado transformador y desde un lado de cómo sí se puede, cuál es el camino para poder salir de ahí. Entonces, sí, creo que también eso sería muy bonito, como cuenta tu historia, sí. Y verás que alguien se va a inspirar. O sea, ustedes que están en este podcast, no sabemos dónde o quién puede hacer que lo escuche y cambie su vida. Y no se trata de cambiar miles de vidas, que sí lo podemos hacer, pero se trata de que aunque sea una persona se sienta mejor o una persona que está a punto de hacer algo, de suicidarse o de tener algún intento, por escucharte, lo pensó y pidió ayuda. Eso ya es, híjoles, es un dharma que regresa hacia ti. Entonces, cuenten su historia. Su historia es importante, ¿sí? Transformen esa historia. Entonces, eso sería como, yo creo que también como el mensaje casi final de transformen y cuenten su historia. Ujú. Qué bonito, qué delicia de plática, Ya sé. porque más allá de una entrevista, fue algo que creo que nos nutrió y siempre lo digo, tocamos ciertos temas por algo, ya sea que los hayamos vivido indirecta o directamente, que algo teníamos ahí enterradito y entonces ya empieza pues a trabajar, a removerse, no sé. Y como lo dices, para que podamos hacer una comunidad, no por el tema de, ay, quiero que me escuchen 100,000 personas, más bien por el hecho, y ese ha sido uno de los objetivos principales desde que pensamos esto, para empatizar y hacer red con otras mujeres. O Exacto. sea, porque callamos tanto, o sea, literal como el programa de lo que callamos las mujeres, así, Sí. callamos tanto por miedo, por pena, por duda, que queremos justo, ok, no comentes, si quieres no comentes, quédate en el anonimato, pero date cuenta que no eres la única que ha vivido, que ha sentido, que ha pensado, que ha dicho, que ha mentado, también estamos nosotras. Liz, una servidora y cada una de las invitadas y obviamente como un bonus, el que puedan conocerlas a ustedes para que también se puedan acercar a ustedes para diversas terapias o ayuda. Coach, de pilates, temas espirituales, trabajar con los arcángeles, en tu caso, o sea, eso. Hay muchísimas y muchísimos caminos que podemos tomar de acuerdo a lo que resuene con nosotros, de acuerdo a nuestras características. Ok, en este momento creo que no me interesa irme a natación, pero me está llegando como que el tema espiritual. Entonces voy, busco a María y trabajo en mí, trabajo Claro. con ella, ¿no? Exacto. Exacto, no, Muchas yo feliz. gracias, María. Gracias a ustedes, no, gracias por la invitación, la verdad me encantó. Las felicito por este proyecto. Créanme que estoy segura que esto va a crecer muchísimo porque tienen un propósito muy claro. Entonces, eso es lo bonito. O sea, el propósito, obviamente, si queremos después ventas, dinero, entonces sí, pero el propósito principal es este aporte que están haciendo a la comunidad, que están haciendo al mundo. Entonces, eso es lo bonito. Entonces, continúen con este proyecto y no tengan miedo de brillar. Sí, brillen. O sea, necesitan crecer esto. Entonces, también es válido que generen riqueza con esto, porque eso es algo muy importante y que hay una creencia que a veces tenemos esa de que hay que regalar todo. Yo sí considero que para que ustedes brillen más y lleguen más personas, también tiene que haber un aporte al final monetario, un intercambio para mantener ese equilibrio energético. Acuérdense,
porque si no equilibramos, pues el universo lo hace y a veces no de la forma que nos gustaría. Así que crezcan en este proyecto y salgan a brillar más. Y les deseo mucho, mucho éxito y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, María. Antes de cerrar y antes de que se vaya mi audio nuevamente, déjanos tus redes sociales para que la gente nos siga, bueno, te siga más bien dicho, y justamente vayan Me y puedas seguir porque lo te vamos a poner contacten aquí para abajito. las diferentes terapias que Entonces, tienes un chorronal. de todas las redes que tengas, María. Claro que sí, en Facebook e Instagram me pueden encontrar como @milinajesagrado o María Mendoza, terapeuta holística, y ahí pues subo mucho contenido de valor, pues yo tengo un programa, tengo un acompañamiento para pues una transformación profunda donde les enseño herramientas y también las ayudo a limpiar ese cuartito de su alma y después les enseño cómo mantenerlo limpio, porque eso es lo ideal, ¿no? Aprender a cómo mantenernos en esa vibración bonita. Entonces, ahí pueden encontrar información y pues estoy a sus órdenes. Y pues gracias a todos los que nos están escuchando por estar con nosotros un Perdóname, Cian, capítulo más. perdón, es que estabas muteada. Entonces no se escuchó tu despedida. Sorry. Y Liz, ya no va a hablar más. La muteo. No. Una vez más, gracias a ti, Liz, gracias a todos los que nos escucharon en este capítulo. Tienen que seguir pendientes de todos nuestros temas y sobre todo, gracias a ti, María. Te mando un abrazo y Gracias. todo aquello que nos has repetido, que se te multiplique 70 veces 7 hoy y cada día de tu vida. Gracias. Nos vemos pronto. Amén. Cuídense mucho. Bye. Bye. Recuerda que nuestras experiencias y posturas no quieren imponer una tendencia o idea con la que debas vivir. Te invitamos a respetar y crear tus propios criterios con base a lo que compartimos.